A veces, la Biblia esconde escenas tan extrañas que parecen imposibles de aceptar a la primera lectura. Una de ellas dice, en esencia, que Dios mismo sepultó a un hombre y luego hizo desaparecer para siempre el lugar exacto donde quedó su cuerpo. No envió a un sirviente. No dejó que su pueblo se encargara. No permitió monumentos ni peregrinaciones. El Dios que colgó las estrellas en el cielo descendió a un valle en Moab para enterrar personalmente a un anciano de 120 años y después cubrir el sitio con un silencio absoluto. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué podía haber en ese cuerpo para justificar un acto tan singular? ¿Y por qué la tumba quedó escondida del conocimiento humano hasta el día de hoy? La rareza de la historia aumenta todavía más cuando el Nuevo Testamento revela algo inesperado. La carta de Judas afirma que el arcángel Miguel disputó con Satanás por el cuerpo de ese hombre. No por una ciudad, no por un trono, no por un ejército, sino por un cadáver. Eso obliga a hacer preguntas que van mucho más allá de un simple funeral. ¿Qué interés podía tener el adversario en los restos físicos de un siervo de Dios? ¿Por qué el cielo intervino directamente para impedir que ese cuerpo cayera en ciertas manos? Y si hubo una batalla alrededor de una tumba oculta, entonces estamos delante de mucho más que una escena de despedida. Estamos viendo un episodio de guerra espiritual. Todo comienza en Deuteronomio 34. El último capítulo de la Torán es un final conmovedor, porque allí aparece narrada la muerte del mismo hombre que escribió la mayor parte de esos libros. El que registró el origen del mundo, el éxodo de Israel, la entrega de la ley y los años del desierto, ya no puede seguir escribiendo. Alguien más tuvo que completar el cierre. El narrador se convirtió en personaje. El hombre que relató los comienzos de un pueblo necesitó que otro dejara constancia de su final. Y ese último episodio no se parece a la muerte de ningún otro líder bíblico. El texto dice que Moisés subió desde los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, frente a Jericó. La subida no fue una iniciativa suya. Había recibido una orden específica de Dios en Deuteronomio 32. El Señor le había dicho claramente que ascendiera al monte, contemplara la tierra de Canaán y muriera allí. Es una escena impresionante. Dios le comunica a su siervo, con una serenidad tremenda, que debe subir para ver la herencia prometida y despedirse de esta vida. Y Moisés no responde con quejas, ni reproches, ni ruegos de última hora. Sube en obediencia. Su historia entera había sido una preparación para ese momento. 40 años en Egipto, donde fue formado en la corte del faraón. 40 años en Madián, donde aprendió la soledad del desierto y la dependencia de Dios. 40 años guiando a Israel entre quejas, rebeliones, milagros y revelaciones. 120 años en total. 8 décadas de preparación y 4 décadas de misión. Y ahora, en la cima de una montaña, con el final ya anunciado, el hombre más influyente del Antiguo Testamento contempla desde lejos aquello por lo que había trabajado toda su vida. Desde ese punto alto, Dios le mostró la tierra. Pudo ver Galaad hasta Dan, Neftalí, Efraín y Manasés, Judá hasta el mar occidental, el Negev, el valle de Jericó y la región que se extendía hasta Zoar. Era como si el Señor desplegara delante de sus ojos el mapa completo de la promesa cumplida. Cada porción de tierra hablaba de la fidelidad divina. Todo aquello había sido jurado a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora estaba al alcance de la vista de Moisés. El anciano contemplaba el cumplimiento de un pacto antiguo, pero solo como espectador. Ahí se encuentra una de las tensiones más dolorosas del pasaje. Dios le dice: esta es la tierra que prometí a los patriarcas. Te permito verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Moisés ve el destino, pero no entra en él. Observa la meta desde la distancia, sin tocarla. Y la razón viene de un episodio anterior. En Números 20, cuando el pueblo murmuró por falta de agua, el Señor le mandó hablar a la roca. Sin embargo, Moisés, herido por la frustración y la ira, la golpeó 2 veces. A primera vista, puede parecer un error menor, pero delante de Dios fue una desobediencia grave. La Escritura muestra que ese acto no fue simplemente una reacción impulsiva. Moisés habló de un modo que desplazaba la gloria que pertenecía a Dios y actuó de manera distinta a la orden recibida. En 1 Corintios 10,
se dice que la roca simbolizaba a Cristo. Por eso muchos ven en aquel gesto una ruptura del simbolismo divino. La roca debía ser golpeada una vez, después bastaba la palabra. Moisés, sin darse cuenta, alteró una figura profética, y por esa causa, aunque siguió siendo amado por Dios, no se le permitió entrar en la tierra prometida. Imaginar ese instante conmueve profundamente. Un hombre de 120 años, solo en la cumbre de una montaña, sin el pueblo rodeándolo, sin Aarón a su lado, sin Miriam acompañándolo. Sus 2 hermanos ya habían muerto. Aarón había partido en el monte Hor, Miriam había muerto en Cades. A los 3, que habían atravesado juntos el drama de Egipto y el largo peregrinaje del desierto, ya no estaban reunidos. A Moisés era el último. Y ahora, en ese escenario silencioso, quedaba solamente el delante del Señor, que lo había llamado desde la zarza ardiente. Pero ese final no tiene un tono de abandono. No muere en una cama consumido por la enfermedad, ni cae derrotado en una batalla. Muere en la presencia de Dios, contemplando la fidelidad del Señor hasta el último latido. Éxodo 33 declara que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Esa intimidad marcó toda su existencia y también marcó su despedida. Desde el día en que oyó la voz divina en el desierto hasta la cima de Nibo, su vida fue una conversación ininterrumpida con el Altísimo. Así terminó delante de Dios. Luego, el relato añade un detalle extraordinario. Deuteronomio 34, 7 afirma que Moisés tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos no se habían apagado ni había perdido su vigor. Eso significa que no murió por deterioro natural en el sentido común del término. No estaba consumido, ciego ni inválido. Su fuerza seguía presente. Podía subir a una montaña. Su vida no terminó por colapso físico progresivo, sino porque llegó el momento fijado por Dios. El Señor decidió que su misión en la tierra había concluido. Su cuerpo aún conservaba fortaleza, pero su tiempo estaba completo. Ese dato vuelve todavía más llamativa la escena posterior. Estamos hablando del cuerpo de un hombre preservado de forma notable. Un siervo cuya vitalidad no había sido destruida por los años como cabría esperar. La tradición rabínica incluso leyó la expresión conforme al dicho de Jehová de una manera profundamente tierna, entendiendo que Moisés murió por un beso de Dios. Es decir, que su alma fue tomada con una delicadeza sagrada. La Biblia no describe el mecanismo, pero sí deja claro que su muerte fue distinta, envuelta en la proximidad directa del Señor. Entonces llega la frase que hace de este relato algo único en toda la Escritura: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-Pir. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. El sujeto de la acción es Dios. No aparece Josué. No aparece Eleazar. No hay cortejo fúnebre. No se menciona a la congregación. El mismo Dios se encargó del entierro de su siervo. Con todos los patriarcas, profetas, reyes y hombres santos que aparecen en la Biblia, solo de Moisés se dice algo semejante. Abraham fue sepultado por Isaac e Ismael. Isaac fue enterrado por Jacob y Esaú. Jacob terminó en la cueva de Macpela después de un largo traslado desde Egipto. José fue embalsamado y sus huesos fueron llevados mucho tiempo después a la tierra prometida. David reposó en la ciudad que llevó su nombre. Todos fueron puestos en sepultura por manos humanas. Pero Moisés no. Su entierro pertenece a otra categoría. El Creador del universo asumió personalmente esa tarea, como si quisiera honrar de un modo singular al hombre que había servido como mediador del pacto. Después, el texto añade otra capa de misterio. A nadie conoce el lugar exacto de la tumba. No se trata de un olvido accidental, ni de una tradición perdida con el paso de los siglos. La propia Escritura presenta ese ocultamiento como parte del designio divino. El sitio fue escondido. La tumba quedó fuera del alcance de la memoria colectiva, de las rutas de peregrinación, de los mapas religiosos. Más de 3000 años después, sigue sin identificarse un lugar indiscutible como sepultura de Moisés. Y eso parece intencional, no casual. La explicación más evidente tiene que ver con la inclinación humana a la idolatría. Dios conocía
el corazón de Israel. Sabía lo fácil que era para el pueblo transformar una señal en objeto de adoración. El ejemplo más claro está en la serpiente de bronce. En Números 21, Dios mandó levantarla como medio de sanidad para quienes eran mordidos por serpientes venenosas. Era un instrumento legítimo dado por el Señor. Sin embargo, siglos después, 2 Reyes 18 cuenta que Ezequías tuvo que destruirla porque el pueblo le quemaba incienso. Lo que había sido una ayuda se convirtió en ídolo. Si eso ocurrió con una serpiente de metal, ¿qué habría sucedido con la tumba del hombre que dividió el mar? Recibió la ley y habló con Dios cara a cara. Es fácil imaginar el peligro. El sepulcro de Moisés habría terminado rodeado de santuarios, rituales, reliquias y devoción desviada. El pueblo habría confundido al siervo con el Señor del siervo. Generación tras generación, la memoria de la obra de Dios habría sido sustituida por la veneración de un lugar físico. Dios escondió la tumba porque no iba a permitir que el libertador de Israel se convirtiera en un rival de la gloria divina. La historia del becerro de oro demuestra hasta qué punto ese peligro era real. Moisés estuvo ausente apenas 40 días en el monte Sinaí, y el pueblo ya exigía a Aarón dioses visibles que fueran delante de ellos. La nación que había visto las plagas de Egipto, el paso del Mar Rojo y la provisión diaria del maná, mostró una asombrosa rapidez para fabricar ídolos. Si no soportaron 40 días sin una referencia visible, ¿qué habrían hecho con una tumba accesible del mayor líder que habían conocido? Seguramente habrían levantado un culto alrededor de ella. Hay también una segunda razón muy significativa. Dios había decretado que Moisés no entraría en la tierra prometida. Ese veredicto no era simbólico ni negociable. Si el cuerpo hubiese quedado al alcance del pueblo, habrían podido trasladarlo a Canaán, como ocurrió con los huesos de José. Pero en el caso de Moisés, eso habría significado, de manera simbólica, introducir en la tierra al hombre a quien Dios le había negado ese ingreso. El Señor preservó la integridad de su propia palabra, escondiendo el sepulcro. Ni siquiera después de muerto, Moisés cruzaría la frontera establecida por el decreto divino. Sin embargo, la tercera razón es la más sorprendente y nos lleva directamente al Nuevo Testamento. En los Evangelios aparece un episodio asombroso en la Transfiguración. Jesús sube a un monte con Pedro, Santiago y Juan, y allí su gloria se manifiesta delante de ellos. Su rostro resplandece, sus vestidos se vuelven luminosos, y de pronto aparecen 2 figuras. Junto a él a Moisés y Elías, el hombre cuyo cuerpo había sido enterrado en secreto en Moab, reaparece siglos después, visible y glorioso, conversando con el Hijo de Dios. Lucas añade un detalle precioso. No estaban hablando con Jesús sobre su partida, el éxodo que iba a cumplir en Jerusalén. La palabra es poderosa. Moisés, el líder del primer gran éxodo, dialoga con Cristo acerca del éxodo definitivo a la liberación del pecado y de la muerte por medio de la cruz. Elías aparece con naturalidad porque no pasó por una tumba. Fue arrebatado al cielo, pero Moisés sí murió. Y aún así, está allí, en gloria, delante de los discípulos. Eso ha llevado a muchos a pensar que Dios tuvo planes especiales para su cuerpo. No todos coinciden en los detalles, pero la sola presencia de Moisés en la Transfiguración confirma que su historia no terminó en el valle de Moab. La tumba secreta no fue el punto final definitivo. Dios todavía tenía un propósito conectado con ese siervo. Y en ese contexto entra una de las afirmaciones más misteriosas del Nuevo Testamento. Judas, en un solo versículo, abre una ventana a un conflicto invisible que la Torá no describe. Dice que Miguel, el arcángel, disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Esa frase breve ha despertado preguntas durante siglos. Muchos estudiosos creen que Judas alude a una tradición judía antigua conservada en una obra conocida como la Asunción de Moisés. El hecho de que Judas mencione el episodio no significa que todo el contenido de esa obra sea inspirado, pero sí indica que el Espíritu Santo quiso confirmar que la disputa ocurrió realmente. No es una curiosidad literaria sin importancia, es una revelación breve pero real acerca de un enfrentamiento espiritual vinculado a ese cuerpo escondido por Dios. La Biblia nos deja ver solo una franja del episodio,
pero lo suficiente como para entender que fue trascendente. La gran pregunta, entonces, es esta. ¿Qué quería Satanás con el cuerpo de Moisés? Una de las respuestas más sólidas es que pretendía convertirlo en un instrumento de idolatría. Conocía la tendencia del pueblo a exaltar señales visibles. Sabía que Israel podía cambiar fácilmente la adoración al Dios invisible por la veneración de un objeto tangible. Si lograba poner ese cuerpo al alcance del pueblo, el resultado podía ser devastador. El libertador de la ley habría terminado ocupando el lugar del Dios que dio la ley. Lo santo habría sido usado para producir corrupción espiritual. Hay una perversión característica del mal en todo esto. Satanás no siempre ataca presentando únicamente lo grotesco o lo claramente pecaminoso. A menudo toma algo bueno y procura colocarlo en el lugar incorrecto. Toma un don y lo convierte en ídolo. Toma una bendición y la transforma en trampa. Así ocurrió con el becerro de oro, con la serpiente de bronce, y así habría podido ocurrir con el cuerpo de Moisés. El enemigo sabe que una de sus estrategias más efectivas es corromper lo sagrado. No necesita destruir siempre. Muchas veces le basta con desviar. Otra interpretación muy sugerente entiende la disputa en términos legales. Judas usa un lenguaje que puede sugerir litigio, reclamación, controversia. Satanás es llamado en Apocalipsis el acusador. En Zacarías 3 aparece acusando al sumo sacerdote Josué. Su modo de operar es señalar el pecado y reclamar derechos sobre el culpable. Bajo esa lógica, habría intentado presentar cargos contra Moisés, y argumentos no le faltaban. Moisés había matado a un egipcio, había dudado en el llamado inicial, había pecado en Meriba golpeando la roca y había mostrado impaciencia repetidas veces. Desde esa perspectiva, Satanás estaría diciendo, este hombre tiene culpa. Este cuerpo me pertenece por derecho de acusación. Pero la historia bíblica siempre muestra que la gracia de Dios responde a la acusación del enemigo. Moisés no era impecable, era un pecador necesitado de misericordia como todos los demás. Sin embargo, también era el siervo a quien Dios había llamado, sostenido y perdonado. Había intercedido por el pueblo cuando Israel merecía juicio. Había rogado a Dios que perdonara a la nación, incluso a costa de sí mismo. La gracia del Señor era mayor que la lista de cargos del acusador. Eso conecta maravillosamente con Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? La victoria de Moisés no estaba en su perfección, sino en el Dios que lo había cubierto con favor. El enemigo puede presentar expedientes, pero cuando el cielo justifica, la acusación pierde su fuerza definitiva. Tal vez por eso Miguel interviene no como un testigo pasivo, sino como alguien que custodia el propósito divino. No defiende a Moisés porque Moisés jamás haya fallado. Lo defiende porque el Señor había decidido qué iba a hacer con ese siervo y con su cuerpo. Existe también una tercera posibilidad que ha fascinado a muchos intérpretes, que Satanás intentara impedir un propósito futuro de Dios relacionado con ese cuerpo, quizá una resurrección especial previa a la transfiguración. No podemos demostrar todos los detalles con certeza, pero la idea surge de la combinación entre la tumba secreta, la disputa celestial y la aparición posterior de Moisés en gloria junto a Cristo. Si Dios tenía un diseño posterior para ese cuerpo, el diablo habría querido estorbarlo. Y si el tema central de la transfiguración era la cruz, entonces el conflicto tocaba de manera indirecta el gran plan de redención. Sea cual sea el matiz exacto, hay algo indiscutible en Judas 9 en Miguel. No se apoyó en una autoridad independiente. El texto dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esa frase es de una profundidad enorme. El arcángel más poderoso no actúa como si la autoridad naciera de él mismo. No pronuncia una condena personal, no presume de fuerza propia, no convierte la batalla en un espectáculo de orgullo espiritual. Se mantiene dentro de los límites que Dios ha establecido. Ese detalle vuelve aún más clara la intención de Judas en su contexto. La carta combate a falsos maestros arrogantes, personas que hablaban con atrevimiento de realidades espirituales que no comprendían. Judas les recuerda que ni siquiera Miguel se condujo con esa presunción. Si un arcángel reconoce que la autoridad pertenece al Señor,
cuanto más deben hacerlo los hombres. La verdadera fuerza espiritual no consiste en gritar más, ni en exhibir confianza teatral, sino en permanecer sometido al gobierno de Dios. San Miguel vence, no por insolencia, sino por obediencia y humildad. La lección es muy actual. Mucha gente quiere hablar del mundo espiritual con una seguridad carnal, como si el simple volumen de la voz o la intensidad emocional fueran equivalentes a autoridad. Pero Miguel ofrece otro modelo. No dice, yo te reprendo, dice el Señor te reprenda. Esa diferencia es enorme. Enseña que la victoria no se consigue apoyándose en la autosuficiencia, sino en el nombre y la autoridad del Dios vivo. La batalla por el cuerpo de Moisés nos enseña que incluso en el conflicto invisible los límites importan y la sumisión a Dios es parte esencial del triunfo. Después de la muerte de Moisés, la nación entera quedó paralizada por el dolor. Deuteronomio 34:8 dice que Israel lloró a Moisés durante 30 días en los campos de Moab. Era un duelo nacional. Millones de personas se detuvieron al borde de la promesa. Jericó estaba delante de ellos. El Jordán los separaba de la tierra que tanto habían esperado. Y aún así, todo quedó en pausa por un mes completo. No avanzaron, no conquistaron, no cruzaron. La pérdida era demasiado grande para seguir como si nada hubiera ocurrido. 30 días de duelo reflejan la magnitud de su impacto. Moisés no era solamente un líder militar o administrativo, había sido el mediador del pacto, el hombre que subía al monte y descendía con la palabra de Dios para el pueblo. Había guiado a la nación desde Egipto hasta el borde de Canaán. Su muerte dejó una sensación de vacío inmensa. Sin embargo, el duelo tenía un límite. Dios no permitió que la tristeza se convirtiera en adoración al pasado. El luto fue honrado, pero también contenido. La misión de Dios no terminaría en la tumba escondida de Moisés. Enseguida aparece Josué en Deuteronomio 34:9, afirma que fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. La sucesión no fue improvisada. Dios ya había preparado al siguiente líder antes de llevarse al anterior. Eso revela un principio poderoso. El Señor no depende de una sola figura humana. Sus planes no se derrumban cuando muere un siervo, por más extraordinario que haya sido. El traspaso estaba previsto. La imposición de manos había señalado esa continuidad. Y el pueblo obedeció a Josué porque entendió que seguían respondiendo al mandato del mismo Dios. Al mismo tiempo, el texto deja claro que nadie fue como Moisés. Nunca volvió a levantarse en Israel un profeta semejante, a quien Jehová conociera cara a cara. Josué era valiente, lleno de sabiduría y elegido por Dios, pero no era Moisés. Y esa singularidad prepara el terreno para alguien aún mayor. Deuteronomio 18 había anunciado que Dios levantaría un profeta como Moisés. Esa promesa apunta finalmente a Cristo. Moisés fue incomparable en la historia de Israel, pero aún él era sombra de uno más grande. Su vida y su muerte terminaban señalando hacia Jesús. Cuando comienza el libro de Josué, Dios habla con claridad contundente: en mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. La frase no deja espacio para evasiones. El duelo terminó, la aceptación debía ser completa. La generación no podía quedarse inmóvil junto a la ausencia. El mandato era levantarse y avanzar. En un sentido muy profundo, Moisés representa la ley que conduce hasta el borde de la herencia, pero no introduce plenamente en ella. Josué, cuyo nombre corresponde al mismo nombre de Jesús en otra forma, es quien lleva al pueblo al otro lado. La escena del Jordán refuerza ese simbolismo. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo en tiempos de Moisés, abrió también el Jordán, bajo el liderazgo de Josué, en distinto río, distinto momento, mismo poder divino. La historia enseña así que la obra de Dios continúa, aunque sus instrumentos cambien. El pueblo no recibió instrucciones de buscar la tumba de Moisés, ni de construir un memorial en Moab. Recibió una orden distinta: mirar hacia adelante, cruzar el río,
al tomar posesión de la promesa. Eso también explica por qué la tumba fue escondida, para que el pueblo no cambiara el movimiento por nostalgia sagrada. Volvamos ahora a la transfiguración, porque allí la historia de Moisés alcanza una cumbre inesperada. Después de más de un milenio, aparece nuevamente en escena, junto a Jesús. No está reducido a cenizas sin significado. No es un eco lejano, no es una figura enterrada en el olvido, está en gloria. Habla con el Hijo de Dios, contempla de cerca aquello que todas las figuras del Antiguo Testamento anticipaban. El hombre que no pudo entrar en la Canaán terrenal, aparece ahora como testigo de una gloria mucho mayor. En cierto sentido, entra finalmente en algo infinitamente superior a la tierra que vio desde Nibo. La presencia conjunta de Moisés y Elías también es profundamente simbólica. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Ambos aparecen inclinando la atención hacia Cristo, mostrando que todo converge en Él. No son rivales del Hijo, no, comparten su nivel. Son testigos que confirman su supremacía. Eso se vuelve evidente cuando Pedro, impresionado, propone levantar 3 enramadas en una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Quería honrar a los 3 casi en paralelo, pero el Padre interrumpe esa lectura y declara: este es mi Hijo amado, a él oí. La corrección divina es contundente. Moisés fue grande, Elías fue grande, pero ninguno puede ser colocado al mismo nivel que Cristo. Dios no permitirá esa equivalencia, y eso ilumina todavía más la decisión de esconder la tumba de Moisés. El corazón humano tiende a exaltar al siervo hasta confundirlo con el Señor. Pedro estuvo a punto de hacerlo, aún viendo a Cristo glorificado. ¿Qué habría hecho Israel con un sepulcro visible, cargado de memoria y emoción? La sabiduría divina evitó ese peligro desde el principio. Moisés debía ser recordado, sí, adorado, jamás. Judas, al recuperar la historia de la disputa celestial, transforma el episodio en una lección para la Iglesia. No busca entretener con un misterio antiguo, sino corregir una actitud presente. Hay personas que desprecian el orden de Dios, hablan sin freno sobre lo espiritual, y se comportan como si todo les perteneciera. Frente a eso, Judas presenta a Miguel como ejemplo. El arcángel se mantuvo dentro de la esfera que el Señor le había asignado. No convirtió el conflicto en un escenario para engrandecerse. Reconoció la fuente verdadera del juicio y de la autoridad. Esa es la lección que Judas quiere clavar en la conciencia de sus lectores. Así, la tumba escondida de Moisés deja de ser solo una rareza histórica y se vuelve una escuela de humildad. Enseña que el poder no debe separarse de la obediencia, que la guerra espiritual no autoriza la soberbia y que el siervo más exaltado de Dios sigue siendo siervo. También nos recuerda que el enemigo procura reclamar espacios que no le pertenecen, pero no tiene la última palabra, Dios la tiene. Y cuando Dios decide preservar algo para su propósito, ni la acusación del diablo, ni la confusión del hombre pueden anular ese designio. Hay otra verdad inmensa que emerge de toda esta historia: el cuerpo importa para Dios. En muchas corrientes antiguas, especialmente influenciadas por ideas griegas, el cuerpo era visto como una cárcel del alma, y la muerte como una liberación definitiva de lo material. Pero la Biblia nunca trata al cuerpo humano como algo desechable. Dios formó al hombre del polvo con sus propias manos y declaró buena su creación. El cuerpo no es un accidente, ni una envoltura irrelevante. Por eso resulta tan significativo que el Señor se haya ocupado personalmente del cuerpo de Moisés. No solo lo enterró, lo protegió de la profanación, lo ocultó del uso idolátrico y, según muchos entienden, lo reservó para una manifestación futura en gloria. Todo eso sugiere una enorme dignidad otorgada por Dios a la dimensión corporal del ser humano. La esperanza bíblica no consiste en escapar para siempre del cuerpo, sino en la resurrección. Primera de Corintios 15 habla de un cuerpo sembrado en corrupción y levantado en incorrupción, sembrado en debilidad y resucitado en poder. Dios no desprecia lo que creó, redime incluso aquello que la muerte parece haber reclamado. En ese sentido, la historia de Moisés se vuelve una señal anticipada de algo mayor. Cuando Jesús muere y resucita, Mateo menciona que muchos cuerpos de santos salieron de los sepulcros
después de su resurrección, y se aparecieron a muchos. La Escritura no desarrolla todos los detalles, pero deja claro que Dios tiene un historial de victoria sobre la tumba. La transfiguración, la resurrección de Cristo y la promesa futura de levantamiento corporal para los creyentes forman parte de una misma línea. El Dios que escondió la tumba de Moisés no es un Dios de abandono, sino de propósito más allá de la muerte. Por eso esta historia, lejos de ser macabra, está llena de esperanza. Si Dios mostró tal celo por el cuerpo de un siervo imperfecto, pero amado, cuanto más cumplirá su promesa con todos los que son de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, anuncia que el Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El relato de Moisés parece casi una miniatura temprana de esa verdad futura. El cuerpo escondido no era una derrota, era una semilla guardada por Dios para sus propios fines, y aquí aparece una aplicación muy poderosa para nuestra vida. Satanás quería convertir a algo santo en instrumento de desvío. Quería usar el cuerpo de Moisés para producir idolatría, acusación o interferencia en el propósito de Dios. ¿No sigue haciendo lo mismo hoy? Toma dones legítimos y procura absolutizarlos. Convierte el trabajo en identidad suprema, el ministerio en plataforma de ego, la familia en sustituto de Dios, el conocimiento en arma de orgullo, la bendición en ídolo. El enemigo no siempre tienta solo con el mal evidente. A menudo pervierte lo bueno, poniéndolo en el lugar que no le corresponde. Eso significa que la tumba escondida de Moisés también funciona como advertencia. A veces, Dios oculta algo no porque quiera dañarnos, sino porque desea protegernos. A veces, retira de nuestra vista una posibilidad, un objeto de apego o una nostalgia peligrosa para impedir que terminemos rindiéndole el corazón a algo que no es Él. Lo que parece pérdida puede ser misericordia. Lo que parece silencio puede ser protección. El valle oculto de Moab nos enseña que el amor de Dios no siempre se expresa dándonos acceso, sino también negándolo cuando ese acceso nos destruiría espiritualmente. La frase de Miguel también merece quedarse resonando en nosotros: el Señor te reprenda. Es una forma de vivir la batalla espiritual desde la dependencia y no desde la arrogancia. Cuando hay conflictos invisibles, reclamos del enemigo, acusaciones o intentos de robo espiritual, no estamos llamados a fabricar una grandeza propia. Estamos llamados a refugiarnos bajo la autoridad del Señor, el Dios que enterró a Moisés, que frustró la intención del adversario y que preservó a su siervo para su propósito. Sigue siendo el mismo. Él sabe defender lo que le pertenece. Moisés había hablado con Dios cara a cara. Había enfrentado a Faraón, visto el mar abrirse, recibido la ley, guiado a millones por el desierto y soportado la carga de un pueblo difícil durante 40 años. Sin embargo, su honor final no fue una estatua gigantesca, ni un mausoleo glorioso, ni una tumba visitada por multitudes. Su honor más alto fue otro. Dios mismo lo tomó en silencio, lo sepultó con sus propias manos y guardó el secreto de su descanso. No hubo espectáculo, hubo intimidad. No hubo monumento visible, hubo amor divino. Y tiempo después, Dios mostró que el silencio de Moab no era olvido. El hombre enterrado en secreto apareció en gloria junto al Mesías. El cuerpo disputado no terminó en manos del acusador. La historia no terminó en el valle. Terminó apuntando hacia una realidad más alta, la fidelidad de Dios sobre sus siervos, incluso más allá de la tumba. Así que cuando vuelvas a pensar en Moisés, no imagines solamente al legislador del Sinaí o al anciano en Neboán. Piensa también en el Dios que lo enterró, lo protegió y lo preservó para su propia gloria. Y piensa en lo que eso dice sobre ti. Si Dios cuidó así de un hombre pecador pero suyo, si peleó por el destino de su cuerpo, si frustró los planes del enemigo y lo vinculó después a la gloria de Cristo, entonces la muerte no tiene la última palabra para los que pertenecen al Señor, al Dios de Moisés. Sigue siendo el Dios que redime, guarda, esconde cuando hace falta y resucita cuando llega el día señalado. La tumba oculta no es señal de derrota, es señal de que la historia todavía no ha terminado cuando Dios está escribiendo el último capítulo.